Manejo tráiler desde hace 12 años. Ruta larga, de Veracruz a la frontera con Estados Unidos. Son como 18 horas de camino cuando todo va bien, 24 cuando hay tráfico o problemas. Te acostumbras a la soledad, a las carreteras oscuras, a pasar noches enteras despierto con solo la radio y el café como compañía. Soy Mauricio Delgado, tengo 43 años, y pensaba que ya lo había visto todo en estas carreteras. Borrachos cruzándose sin luces, animales en medio del camino, niebla tan espesa que no ves ni tu propio capó. Pero lo que me pasó hace 2 semanas en la carretera federal, entre 2 pueblos que apenas aparecen en el mapa, me hizo entender que hay cosas peores que los accidentes. Cosas que no tienen explicación, y que te hacen cuestionar si realmente estás solo cuando manejas de madrugada. Salí de Veracruz un martes como a las 6 de la tarde. Carga normal, nada delicado. Tenía que llegar a Monterrey el miércoles por la tarde. Ruta conocida. La había hecho cientos de veces. Las primeras horas fueron tranquilas. Tráfico moderado, clima despejado. Paré como a las 10 de la noche en una gasolinera para cargar combustible y cenar algo. Unos tacos, un café, estirar las piernas. Hablé un rato con otro trailero que iba hacia el sur. Nos quejamos del precio del diésel, de las casetas, de lo mismo de siempre. Volví a la carretera como a las 11. Ahí es donde todo empieza a cambiar. A esa hora ya hay menos tráfico. Solo otros tráileres, algunos autobuses, algún carro particular de vez en cuando. La radio empezó a fallar. Pura estática. Cambié de estación. Más estática. Pinche radio. Otra vez se descompuso. Apagué la radio y puse música de mi celular, conectado al Bluetooth del camión. Corridos, banda. Lo que me mantuviera despierto. Como a la medianoche llegué a un tramo que siempre me ha parecido raro. Es una sección de como 50 kilómetros entre 2 pueblos pequeños. No hay gasolineras, no hay tiendas, no hay casas, solo carretera rodeada de árboles y oscuridad. El alumbrado es malo, solo algunas lámparas cada varios kilómetros. Siempre acelero en esa parte. Mientras más rápido pase, mejor. Pero esa noche algo era diferente. No había absolutamente nadie más en la carretera. Ni adelante ni atrás. Miré por los retrovisores. Oscuridad total. Nada de luces de otros vehículos. Qué raro. Siempre hay alguien. Seguí manejando, manteniendo velocidad constante. 80, 90 kilómetros por hora. Los árboles a los lados se veían diferentes, más densos, más oscuros, como si se inclinaran hacia la carretera. Es la falta de sueño. Estás viendo cosas, me dije. Entonces la música se cortó. El Bluetooth se desconectó. Intenté reconectarlo. Nada. Revisé el celular. Sin señal, completamente sin señal. Esto no es normal. Aquí siempre hay señal. Dejé el celular y me concentré en manejar. El silencio dentro del tráiler era absoluto. Solo escuchaba el motor, el rodar de las llantas sobre el asfalto. Y entonces escuché otra cosa. Un golpe que venía de atrás, de la caja del tráiler. Me puse tenso. Tal vez algo se movió. La carga se acomodó. Seguí manejando. Otro golpe, más fuerte, rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde adentro. No puede ser. La carga está bien asegurada, y está sellada. Nadie puede estar ahí adentro. Pero los golpes continuaban. 1, 2, 3, pausados, deliberados, como llamando mi atención. Empecé a sudar. Apreté el volante con más fuerza. Ignóralo. Es tu imaginación. El cansancio. Las vibraciones del camino. Pero los golpes no paraban. Se volvieron más insistentes, más desesperados. Y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una voz apagada, viniendo desde atrás. Para el camión. Por favor. Era una voz de hombre, asustada, desesperada. Pisé el freno instintivamente. El tráiler empezó a reducir velocidad. ¿Qué estás haciendo? No pares en medio de la nada. Pero la voz seguía. Para. Ayúdame. Estoy atrapado. Me detuve completamente en el acotamiento. Puse las intermitentes. Salí de la cabina. El aire afuera estaba frío. Demasiado frío para ser abril.
Mi respiración formaba nubes de vapor. Caminé hacia atrás del tráiler. La caja estaba cerrada, el sello intacto, exactamente como cuando salí de Veracruz. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Golpeé la puerta de la caja. Silencio. Si hay alguien ahí, responda. Nada. Esperé 1 minuto. 2 minutos. Silencio total. Estás alucinando. Necesitas dormir. Volví a la cabina. Arranqué otra vez. Revisé el GPS. Decía que faltaban 30 kilómetros para el siguiente pueblo. 30 kilómetros que se sintieron como 300. Apenas había avanzado 5 minutos cuando los golpes volvieron. Esta vez, más fuertes, más violentos, como si alguien estuviera pateando la puerta desde adentro. Para. Nos vas a matar. Ahora eran varias voces. Hombres. Mujeres. Todas gritando. Todas pidiendo que me detuviera. Pisé el acelerador. No. Esto no está pasando. No está pasando. Las voces se volvieron gritos. Gritos de terror. De agonía. Y entonces el tráiler empezó a tambalearse. Como si algo pesado se moviera de un lado a otro en la caja. El volante se sacudía en mis manos. Tuve que reducir velocidad. ¡Qué demonios! Los gritos continuaban. Y ahora escuchaba golpes también en las paredes laterales. Como si múltiples personas estuvieran golpeando desde adentro. Tratando de salir. De escapar. Miré por el retrovisor. Y lo que vi hizo que casi perdiera el control. Sombras. Sombras moviéndose dentro de la caja. Podía verlas a través de las rendijas de ventilación. Figuras oscuras. Muchas, moviéndose desesperadamente. Pero eso era imposible. La caja estaba cargada con cajas de productos enlatados. No había espacio para personas. Y estaba sellada. Nadie podía estar ahí. El GPS empezó a fallar. La pantalla parpadeaba. Los números cambiaban erráticos. Destino en 30 kilómetros, 15 kilómetros, 50 kilómetros. No tenía sentido. Miré hacia adelante. La carretera seguía igual. Recta, oscura, sin fin. Como si no estuviera avanzando. Como si estuviera atrapado en el mismo tramo de camino una y otra vez. Los gritos se detuvieron de golpe. El silencio regresó. Tan abrupto como empezó. El tráiler dejó de tambalearse. Todo volvió a la normalidad. Excepto que no era normal. Nada de esto era normal. Seguí manejando. Las manos me temblaban sobre el volante. El sudor me corría por la frente a pesar del frío. Miré el velocímetro. 80 kilómetros por hora. Miré el GPS. Seguía fallando. Entonces vi algo adelante. Luces. Luces rojas intermitentes. Un carro detenido en el acotamiento. Un carro viejo. Un sedán blanco. Con las luces de emergencia prendidas. Y junto al carro, una mujer. De pie, haciéndome señas para que me detuviera. Vestía un suéter rojo y jeans. Se veía desesperada, asustada. Todo mi instinto me decía que no parara. Que siguiera de largo. Pero algo en su expresión, en la forma en que me miraba, me hizo dudar. Reduje la velocidad. Me detuve como 20 metros adelante de ella. Salí de la cabina. ¿Qué pasó? ¿Necesita ayuda? La mujer corrió hacia mí. Mi carro se descompuso. Llevo horas aquí. No pasa nadie. Mi celular no tiene señal. Por favor, ¿puede llevarme al siguiente pueblo? Algo no cuadraba. Su ropa estaba limpia. Demasiado limpia para alguien que había estado varado horas en la carretera. Y su cara. Había algo raro en su cara. No podía precisar qué, pero me incomodaba mirarla directamente. ¿A qué hora se le descompuso? Como a las 10. He estado esperando desde entonces. Miré mi reloj. Eran las 12:30, 2 horas y media. ¿Y no ha pasado nadie? Nadie. Usted es el primero. Eso era imposible. Esta carretera siempre tiene tráfico. Tráileres, autobuses. Alguien habría pasado. ¿Revisó qué tiene el carro? No sé de mecánica. Solo se apagó y no volvió a prender. Me acerqué al carro. Puse mi mano sobre el cofre. Estaba frío. Completamente frío. Como si llevara horas apagado. Pero si llevaba desde las 10, el motor debería tener algo de calor residual. Probó prender hace rato. Hace como 20 minutos.
No funcionó. Abrí el cofre. Todo parecía normal. Batería conectada. Cables en su lugar. Déjeme probar. Subí al asiento del conductor. Giré la llave. El motor encendió inmediatamente. Sin problema. Funcionaba perfecto. Salí del carro. La mujer me miraba con esa expresión rara. Ya quedó. Estaba trabado. Nada más. Algo en sus ojos cambió. Una especie de decepción o frustración. ¿Entonces ya me puedo ir?, preguntó. Sí. Su carro está bien. La mujer no se movió. Se quedó ahí parada, mirándome, y entonces sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por detenerte. Nadie se detiene ya. Todos tienen miedo. ¿Miedo de qué? La sonrisa se ensanchó. De lo que encuentran en esta carretera, de lo que escuchan, de lo que ven, pero tú te detuviste. Eso significa que todavía hay esperanza para ti. Retrocedí hacia mi tráiler. Me tengo que ir. Cuídese. Subí a la cabina. Arranqué rápido. Miré por el retrovisor. La mujer seguía ahí parada, mirando mi tráiler alejarse. Y su carro seguía con el motor encendido, pero ella no se subía. Solo se quedó ahí, parada en medio de la oscuridad, hasta que desapareció de mi vista. Aceleré. Necesitaba salir de ese tramo. Ahora, el GPS volvió a funcionar. 15 kilómetros hasta el siguiente pueblo. Las luces del pueblo aparecieron en el horizonte como a los 10 minutos. Nunca me dio tanto gusto ver civilización. Entré al pueblo. Busqué una gasolinera. Me estacioné. Bajé temblando. Otro trailero estaba cargando combustible. Me acerqué. Oye, ¿acabas de pasar por la carretera? El tramo entre aquí y el pueblo anterior. El hombre asintió. Sí. ¿Por qué? ¿Viste algo raro? ¿Algún carro descompuesto? ¿Alguna mujer? El hombre me miró extraño. No vi nada. Está solo ese tramo. Como siempre. ¿Estás bien? Le conté todo. Los gritos, las sombras, la mujer. El hombre palideció. No es la primera vez que escucho eso. Hace como 5 años, hubo un accidente en ese tramo. Un tráiler perdió el control. Se volcó. Llevaba gente, migrantes escondidos en la caja. Murieron todos, como 20 personas. Y el conductor también. Dicen que era una mujer la que los había contratado, que ella los convenció de esconderse ahí, que les prometió llevarlos seguros. Pero nunca llegaron. Se me revolvió el estómago. ¿Y qué pasó con la mujer? Desapareció. Nunca la encontraron. Algunos dicen que murió también, pero que su cuerpo nunca se recuperó. Otros que huyó. Pero desde entonces, los traileros reportan cosas raras en ese tramo. Gritos, sombras, y algunos dicen que ven una mujer pidiendo aventón, que cuando se detienen, ella desaparece. Me apoyé contra mi tráiler. Yo la vi. Hablé con ella. El hombre me puso una mano en el hombro. Sálvate de que no subiste a nadie. Dicen que si la dejas subir, nunca sales de esa carretera. Esa noche dormí en el tráiler estacionado en la gasolinera. No quise seguir manejando. Al día siguiente revisé la caja antes de continuar. El sello seguía intacto. Abrí para estar seguro. La carga estaba perfecta. Cajas bien acomodadas. Sin espacio para que nadie se escondiera. Sin señales de que algo se hubiera movido. Pero en el piso, en una esquina, encontré algo que me hizo temblar. Una marca de mano, en el polvo del piso, como si alguien hubiera golpeado desde adentro tratando de salir. Desde entonces evito ese tramo de noche. Si tengo que pasarlo, espero hasta que amanezca. Y cuando escucho a otros traileros hablar de experiencias raras en carretera, ya no me río, ya no pienso que están locos o cansados, porque sé que hay lugares donde el pasado no descansa, donde la gente que murió de forma terrible sigue atrapada, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez, buscando a alguien que los escuche, que los ayude, que los libere de ese ciclo eterno de terror y desesperación que nunca termina. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Ernesto Villegas y manejo tráiler hace 9 años. Transporto ganado vivo de Chihuahua
a diferentes estados del norte. Es trabajo pesado, con horarios irregulares, pero me gusta, me pagan bien, y puedo mantener a mi familia. Tengo mis rutas fijas, mis clientes de confianza, todo muy rutinario. Hasta que hace 3 meses me pidieron hacer una entrega especial, a un rancho que no conocía, en una zona que nunca había visitado. Y ahí conocí a alguien que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi trabajo. El cliente era nuevo. Un rancho en Durango, cerca de la sierra. Me contactaron por teléfono. Voz de hombre mayor. Necesito que me traigas 20 cabezas de ganado, vacas lecheras. Te pago el doble de tu tarifa normal. Le pregunté por qué el doble. Porque el camino es difícil. Y porque necesito discreción. Eso me puso nervioso. Pero el dinero era bueno. Demasiado bueno para rechazarlo. Acepté. Recogí el ganado en Chihuahua un jueves en la mañana. 20 vacas Holstein, buenas, sanas. El vendedor me dio los papeles. Todo en regla. Me dio también las indicaciones para llegar al rancho. Vas a tomar la carretera hacia Durango. Luego te desvías en el kilómetro 180. Hay un camino de terracería. Lo sigues como 30 kilómetros hasta llegar al rancho San Isidro. Le pregunté si había señalización. No mucha. Pero vas a ver el letrero del rancho. No tiene pérdida. Salí como a las 10 de la mañana. El viaje normal hacia Durango era de unas 6 horas. Llegaría como a las 4 de la tarde. Tiempo suficiente para descargar y regresar antes de que oscureciera. Todo iba bien. Las vacas tranquilas. Yo escuchando mi música. Como a las 3:30 llegué al kilómetro 180. Vi la desviación. Un camino de terracería angosto pero transitable. Tomé la salida. El camino era peor de lo que esperaba. Lleno de baches, polvoriento. Mi tráiler se sacudía. Las vacas empezaron a inquietarse. Podía escucharlas mugir. Iba despacio para no estresarlas más. Como a los 20 minutos, el camino empezó a subir. Estaba entrando a zona montañosa. Árboles a los lados. Menos sol. Más fresco. Revisé mi GPS pero no marcaba nada. Sin señal, seguí por el único camino disponible. Después de como 40 minutos, no 30 como me habían dicho, vi el letrero. Rancho San Isidro. De madera, viejo, medio caído. El camino seguía hacia adentro. Lo tomé. Otros 10 minutos más. Y finalmente llegué. El rancho era grande. Varias construcciones. Un casco principal. Establos, corrales. Todo se veía viejo pero funcional. Había algunos trabajadores en los corrales. Me vieron llegar. Uno levantó la mano saludando. Me estacioné donde me indicaron. Bajé del tráiler. Un hombre mayor se acercó. Como de 65 años. Sombrero vaquero. Ropa de trabajo. ¿Ernesto? Sí, señor. Traigo las vacas que pidió. Sonrió. Perfecto. Soy don Sebastián, dueño del rancho. Vamos a descargarlas. Llamó a sus trabajadores. Entre todos abrimos la caja del tráiler. Las vacas bajaron. Todas bien. Don Sebastián las revisó. Excelente. Justo lo que necesitaba. Me ofreció pasar a la casa. Debes tener hambre. Mi esposa preparó comida. Le agradecí, pero le dije que necesitaba regresar. Tenía camino largo. Ya es tarde. Son casi las 6. No vas a llegar antes de que oscurezca. Ese camino de noche es peligroso. Quédate a cenar. Descansa un poco. Sales mañana temprano. Dudé. Pero tenía razón. El camino era difícil. Y yo estaba cansado. Acepté. Entramos a la casa. Era grande, antigua. Muebles de madera. Olía a comida casera. Una señora mayor salió de la cocina. Él es Ernesto, el que trajo las vacas. La señora me saludó amable. Mucho gusto. Soy Lucía. Siéntese. Ya está lista la cena. Me senté en la mesa. Había más gente. 2 hombres jóvenes, trabajadores del rancho. Una muchacha como de 20 años. Ellos son mis hijos, dijo don Sebastián. Roberto, Miguel y mi hija Alma. Cenamos. Carne asada, frijoles, tortillas hechas a mano. Todo delicioso. Platicamos de todo. Del rancho, del ganado,
De los precios. Familia amable, trabajadora, normal. Después de cenar, don Sebastián me mostró un cuarto de visitas. Puedes dormir aquí. Mañana te levantamos temprano. Le agradecí. Me metí al cuarto. Cama sencilla pero cómoda. Baño propio. Me lavé. Me acosté. Estaba exhausto. Me dormí rápido. Me desperté en la madrugada. Necesitaba ir al baño. Me levanté. La casa estaba en silencio, oscura. Caminé por el pasillo hacia el baño. Cuando regresaba, escuché voces. Venían de la cocina. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Vi a don Sebastián y a doña Lucía. Hablaban en voz baja. ¿Crees que funcione esta vez?, decía ella. Tiene que funcionar. Ya llevamos 3 intentos. Este ganado es diferente, de mejor calidad. ¿Y si no? Entonces, tendremos que seguir buscando. No entendí de qué hablaban. Volví a mi cuarto. Me acosté, pero no pude dormir bien. Algo en esa conversación me incomodó. A las 6 de la mañana tocaron mi puerta. Ernesto, el desayuno está listo. Me levanté. Desayunamos. Huevos rancheros, café. Don Sebastián me dio el pago. Efectivo. El doble como había prometido. Espero que volvamos a trabajar juntos. Le dije que claro. Me despedí. Subí a mi tráiler. Vacío ahora. Salí del rancho. Tomé el camino de terracería de vuelta. Manejé durante 1 hora. Y cuando pensé que ya debía estar cerca de la carretera principal, me di cuenta que no reconocía nada. El paisaje era diferente. Seguí. Otra media hora. Nada. El camino seguía, y seguía, sin llegar a la carretera. Me empecé a preocupar. Revisé mi GPS. Seguía sin señal. Finalmente, después de 2 horas, llegué a la carretera. Pero no era la misma por donde había entrado. Era otra, más al norte. ¿Cómo era posible? Paré en una gasolinera. Le pregunté al despachador: ¿de dónde vienes? Del rancho San Isidro. Me miró raro. ¿Rancho San Isidro? No conozco ningún rancho con ese nombre por aquí. Le describí la ubicación. Negó con la cabeza. Por ahí no hay ranchos grandes, solo pueblos chicos. Eso no tenía sentido. Yo acababa de estar ahí. Mostré el dinero que me habían pagado. Era real. Revisé mi celular. Las fotos que había tomado de las vacas al descargar. Ahí estaban. El rancho era real. Manejé de regreso a Chihuahua confundido. Cuando llegué, le conté a mi esposa: tal vez te perdiste. Los caminos de la sierra son confusos. Tenía razón. Eso debía ser. Pasó 1 mes. Recibí otra llamada. El mismo número. Don Sebastián. Ernesto, necesito otras 20 vacas. ¿Puedes traerlas? Le dije que sí, pero esta vez anoté todo. La ruta, los kilómetros, los tiempos. Recogí el ganado. Tomé el mismo camino. Kilómetro 180. Desviación. Terracería. Esta vez conté 30 kilómetros exactos hasta el letrero del rancho. Lo anoté. Llegué al rancho. Todo igual. Don Sebastián, su familia, los trabajadores. Descargamos. Me quedé a cenar otra vez. Pero esta vez presté más atención. Noté cosas. Los relojes de la casa estaban detenidos. Todos marcaban las 6:30. Le pregunté a don Sebastián. Ah, sí. Se descompusieron. No hemos tenido tiempo de arreglarlos. Raro que todos se descompusieran a la misma hora. En la cena la hija Alma me preguntó de dónde era. Le dije que de Chihuahua. ¿Chihuahua capital? Sí. Debe haber cambiado mucho. Hace años que no voy. Le pregunté cuántos años. Como 20. Pero ella no se veía de más de 25. 20 años atrás hubiera sido niña. Doña Lucía cambió el tema rápido. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. Me levanté temprano, como a las 5. Salí a caminar por el rancho. Revisé los corrales. Las vacas que había traído el mes pasado no estaban. Le pregunté a uno de los trabajadores: ¿las vacas que traje hace 1 mes? Me miró sin entender. No han traído vacas en meses, patrón. Usted es el primero, pero yo había traído 20 hace 1 mes. ¿Dónde estaban? Me despedí rápido. Tomé mi dinero. Salí. Esta vez marqué el camino con mi GPS offline.
grabando la ruta. 2 horas después llegué a la carretera, la misma del norte, no la que había tomado para entrar. Algo estaba muy mal. Cuando llegué a Chihuahua, revisé la grabación del GPS. El camino que había tomado no existía en ningún mapa. Era como si hubiera manejado por un espacio que no estaba registrado. Busqué información del rancho San Isidro. En internet, en registros ganaderos. Nada. No existía. Llamé a asociaciones de ganaderos de Durango. Nadie conocía a don Sebastián, ni su rancho. Era como si no existieran. Pero el dinero era real. Las fotos eran reales. Yo había estado ahí 2 veces. Había cenado con esa familia. Había dormido en su casa. Decidí no volver. Cuando don Sebastián volvió a llamar, no contesté. Me marcó varias veces. Dejó mensajes. Ernesto, necesito más ganado. Te pago triple. No respondí. Bloqueé el número. No sé qué era ese lugar. No sé quién era esa familia. Pero sé que algo no era normal. Algo no era de este mundo. O de este tiempo. A veces pienso que tal vez el rancho San Isidro existe en otro plano, en otro momento, que de alguna manera, cuando tomé ese camino, crucé a un lugar que ya no debería estar ahí, o que nunca estuvo, y que don Sebastián y su familia me vieron como yo los vi a ellos, reales, tangibles, necesitados, pero separados por algo que no entendemos, y que el ganado que llevé desapareció porque no podía existir en ambos lados, solo en uno. Y eventualmente, en ninguno. No he vuelto a tomar ese camino. Evito el kilómetro 180. Y cuando otros traileros me preguntan si conozco rutas en Durango, les digo que sí. Pero nunca menciono el rancho San Isidro, porque no quiero que ellos también se pierdan. En un lugar que existe y no existe, con una familia que está y no está, esperando ganado que desaparece, para un propósito que nunca entenderé. Vamos con la tercera historia. Todos los domingos voy a visitar a mi mamá. Vive en un pueblo a 2 horas de donde yo trabajo, en la ciudad. Es un viaje que hago religiosamente cada semana desde hace 3 años. Desde que mi papá murió y ella se quedó sola. Salgo temprano, desayuno con ella, pasamos el día juntos y regreso en la tarde. Rutina simple, predecible, segura. Me llamo Carolina Mendoza. Tengo 35 años. Trabajo como contadora en una empresa mediana. Nunca me ha pasado nada en esos viajes. Hasta el domingo pasado. Ese día decidí quedarme más tiempo con mi mamá, porque no se sentía bien. Salí de regreso como a las 9 de la noche. 2 horas de carretera oscura, sola, y en algún punto del camino, algo subió a mi carro. Algo que no debería estar ahí. El día había sido normal. Mi mamá había estado decaída, con tos y un poco de fiebre. Le preparé sopa, le di sus medicinas, me quedé con ella viendo televisión. Como a las 8 me dijo que ya se sentía mejor, que me fuera a descansar, que tenía trabajo al día siguiente. Tenía razón, así que empaqué mis cosas, me despedí y subí a mi carro. Un Chevy Aveo 2015, azul, nada especial pero confiable. Prendí el motor, revisé que tuviera gasolina suficiente. Puse mi playlist favorita y arranqué. Las primeras 2 calles del pueblo estaban iluminadas. Gente caminando, algunos negocios abiertos. Pero en cuanto salí a la carretera estatal, todo cambió. Oscuridad total. La carretera es de 2 carriles, uno para cada sentido, rodeada de campo abierto. De día ves sembradíos, algunas rancherías dispersas. De noche solo ves oscuridad. Las únicas luces son tus propios faros. Y ocasionalmente, las de algún carro que viene en sentido contrario. Iba tranquila, música a volumen moderado, velocidad constante de 90 kilómetros por hora, pensando en el trabajo del día siguiente, en las cuentas que tenía que revisar, en la junta de las 10, cosas normales. Habían pasado como 40 minutos cuando vi algo en el camino, una figura, parada en el acotamiento, del lado derecho. Reduje la velocidad por instinto. Cuando pasé junto a ella, alcancé a ver que era un hombre, vestido con ropa de trabajo, pantalón de mezclilla, camisa a cuadros, haciendo la seña de aventón con el pulgar. No me detuve. Nunca recojo a desconocidos, menos de noche.
menos estando sola. Seguí manejando. Miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí parado, viéndome alejar. Sentí un poco de culpa. Tal vez realmente necesitaba ayuda, pero no. Era muy arriesgado. Lo siento, pero no puedo, pensé. Subí el volumen de la música para distraerme de la culpa. Como 5 minutos después, cuando ya había dejado de pensar en el hombre, escuché algo, un ruido. Venía de atrás, del asiento trasero, como si algo se hubiera movido. Miré por el retrovisor hacia los asientos de atrás, vacíos. Solo mi bolsa y una cobija doblada. Fue la bolsa que se movió con el camino. Ajusté el retrovisor y seguí manejando, pero el ruido volvió. Esta vez más claro, como si alguien se estuviera acomodando en el asiento. Sentí un escalofrío. Volteé completamente. Los asientos traseros estaban vacíos, completamente vacíos. Estás cansada. Imaginas cosas. Pero entonces lo olí. Un olor a tierra mojada, a sudor, a algo que no debería estar en mi carro. El olor se hizo más fuerte, más presente. Miré otra vez hacia atrás por el retrovisor, y lo vi, un reflejo, la silueta de alguien sentado en el asiento trasero, directamente detrás de mí. Pisé el freno por instinto. El carro derrapó un poco antes de detenerse por completo en el acotamiento. Salí del carro de un salto. Abrí la puerta trasera de un jalón. Vacía. No había nadie. Revisé el otro lado. Vacío también. Revisé la cajuela. Solo el gato y la llanta de refacción. No puede ser. Lo vi. Vi su silueta en el retrovisor. Las manos me temblaban. Respiré profundo. Son los nervios. Estás asustada por manejar sola de noche. No hay nadie. Volví a subir al carro. Cerré las puertas con seguro. Arranqué otra vez. Cálmate, Carolina. Falta 1 hora. Llega a casa. Y ya. Aceleré un poco más de lo normal. Quería salir de esa carretera lo antes posible. La música seguía sonando, pero ya no me relajaba. Cada segundo que pasaba, me sentía más tensa, más observada. Y entonces lo escuché. Una voz de hombre, viniendo desde atrás, desde el asiento trasero. Gracias por recogerme. Me quedé congelada. El volante casi se me resbala de las manos. ¿Quién está ahí? Mi voz sonaba temblorosa. Soy yo, el del camino, el que viste hace rato. Miré por el retrovisor. Ahí estaba, sentado en el asiento trasero. El mismo hombre, el de la ropa de trabajo, mirándome directamente a través del espejo. Grité. El carro se desvió. Corregí rápido antes de salirme del camino. ¿Cómo subiste? Yo no te recogí. El hombre sonrió. Una sonrisa tranquila, demasiado tranquila. No necesitabas recogerme. Solo necesitabas verme. Solo necesitabas sentir un poco de culpa. Eso es suficiente para que podamos subir. ¿Podamos? ¿Quiénes? La sonrisa se desvaneció. Los que estamos atrapados en esta carretera. Los que necesitamos llegar a algún lado pero no podemos hacerlo solos. Pisé el acelerador a fondo. 120, 130 kilómetros por hora. Bájate. Bájate de mi carro ahora. No puedo. Todavía no. Necesito que me lleves. ¿A dónde? Al pueblo. Al que viene después de este. Ahí es donde tengo que llegar. Donde debí llegar hace mucho tiempo. Lo miré por el retrovisor otra vez. Seguía ahí. Real. Sólido. No era una alucinación. No era mi imaginación. ¿Qué eres? Pregunté con voz quebrada. Era un trabajador. Regresaba a mi casa un domingo por la noche. Alguien me atropelló en esta carretera. Me dejó tirado. Nadie se detuvo. Nadie me ayudó. Morí aquí, solo, esperando. Y desde entonces he estado tratando de llegar a casa. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito que alguien me lleve. Alguien como tú. Alguien que se sienta culpable por no detenerse. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. Por favor. Tengo familia. Tengo una vida. No me hagas daño. El hombre negó con la cabeza. No voy a hacerte daño. Solo necesito llegar. Eso es todo. 30 kilómetros más. Solo llévame 30 kilómetros más y me bajaré. Te lo prometo. No sabía qué hacer. No podía detenerme.
No podía sacarlo. Estaba atrapada con él en mi carro. Así que seguí manejando, en silencio, con este extraño, este fantasma, este algo sentado detrás de mí. Pasaron los minutos como horas. Yo miraba la carretera adelante y, cada tanto, lo miraba a él por el retrovisor. Seguía ahí, inmóvil, mirando por la ventana, como cualquier pasajero normal, excepto que no era normal. Nada de esto era normal. ¿Hace cuánto pasó?, pregunté finalmente. 8 años. 8 años atrapado en esta carretera, tratando de llegar. He subido a muchos carros, pero nunca llego. Siempre pasa algo. O se dan cuenta y se estrellan del susto, o se salen de la carretera, o simplemente desaparezco antes de llegar. Pero esta vez siento que es diferente. ¿Por qué? Porque no gritaste tanto como los otros. Porque seguiste manejando. Porque quieres ayudar. Puedo sentirlo. Tragué saliva. ¿Y si te llevo? ¿Qué pasa después? No lo sé. Nunca he llegado. Pero espero que finalmente pueda descansar. Que pueda ver a mi familia una última vez. Aunque sea como un recuerdo. Aunque sea en sueños. Su voz sonaba cansada, triste, resignada. Vi un letrero. Próximo pueblo. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Eso era todo. ¿Es ese? ¿Es tu pueblo? Sí. Aceleré un poco más. Quería que esto terminara. Las luces del pueblo empezaron a aparecer en el horizonte, cada vez más cerca. 10 kilómetros. 5. 3. Entramos al pueblo. Las calles iluminadas me dieron una sensación de alivio. Había gente caminando, carros estacionados, vida, normalidad. ¿A dónde?, pregunté. Todo derecho, hasta el final de la calle principal. Ahí está mi casa. Seguí sus indicaciones. Llegamos a una casa pequeña, una sola planta, pintada de blanco, con una luz en la entrada. Es aquí, dije. Me estacioné enfrente. Miré por el retrovisor. El hombre miraba la casa con lágrimas en los ojos. Ahí están, mi esposa, mis hijos. Ya crecieron, ya no me recuerdan, pero siguen ahí, siguen viviendo. Eso es suficiente. ¿Te vas a bajar? El hombre asintió. Sí. Gracias, Carolina. Gracias por traerme. Abrió la puerta. Salió del carro. Cerró la puerta suavemente. Empezó a caminar hacia la casa. Yo no podía moverme. Solo lo veía alejarse. Cuando llegó al portón, se detuvo. Volteó hacia mí. Sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. Y entonces, lentamente, empezó a desvanecerse. Como humo. Como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé sentada en mi carro por varios minutos, temblando, procesando lo que acababa de pasar. Finalmente arranqué y seguí mi camino a casa. Llegué como a medianoche. No le conté a nadie. ¿Quién me creería? Pero desde entonces, cada domingo, cuando paso por esa carretera, voy más despacio, miro con más atención, y si veo a alguien pidiendo aventón, me detengo. Porque ahora sé que no todos los que están en el camino están vivos, pero todos necesitan llegar a algún lado, y a veces, lo único que necesitan es que alguien los vea, los escuche y los ayude a completar ese último viaje que nunca pudieron terminar. Historia 4. Me llamo Armando Vega, y manejo un coche particular haciendo viajes largos por trabajo. Soy representante de ventas de equipo médico. Visito hospitales por todo el centro del país. Paso más tiempo en carreteras que en mi casa. Conozco cada tramo, cada curva, cada pueblo entre Querétaro y Veracruz. Pero hace un año, descubrí que hay cosas en las carreteras que no están en los mapas. Cosas que solo ves cuando manejas de noche. Y que una vez que las ves, no puedes dejar de verlas. Era un jueves de octubre. Venía de regreso de Puebla a Querétaro. Salí tarde, como a las 9 de la noche. Normalmente no me gusta manejar de noche, pero ese día no tuve opción. La junta se alargó y necesitaba llegar a casa. La carretera estaba tranquila, poco tráfico, llovía ligeramente. Yo llevaba mi podcast de siempre, tomaba café de mi termo. Todo normal, hasta que vi al niño. Estaba parado en el acotamiento, como de unos 8 años. Pantalón corto, playera, sin chamarra a pesar de la lluvia. Solo parado ahí, en medio de la nada.
Eran como las 11 de la noche. No había casas cerca. Nada. Mi primer instinto fue parar. Un niño solo en la carretera, a esas horas. Es una emergencia. Pero algo me detuvo. No sé qué. Una sensación en el estómago. Pasé de largo. Por el retrovisor lo vi voltearse. Seguir con la mirada a mi coche. No se movió. Solo observó. Seguí manejando, pero no podía dejar de pensar en él. Debía haber parado. ¿Y si estaba en peligro? Pero también, ¿qué hacía un niño ahí? ¿Dónde estaban sus papás? Como a los 10 minutos, lo vi otra vez. El mismo niño, parado en el acotamiento. Más adelante, misma ropa, misma postura. Frené en seco. Esto era imposible. No había forma de que hubiera llegado adelante de mí. Estaba manejando a 120 kilómetros por hora. Sentí un escalofrío. Aceleré. No volteé atrás. 5 minutos después, ahí estaba de nuevo. Mismo niño, mismo lugar, acotamiento derecho, parado, mirando hacia la carretera. Esta vez no frené. Aceleré más. 140. Sí, 150. Mi corazón latía fuerte. Esto no era normal. Esto no era real. Puse música fuerte para distraerme, para calmarme. Es el cansancio, me dije. Estás alucinando. Pero sabía que no era eso. Lo había visto claramente. 3 veces. La cuarta vez que apareció, estaba más cerca del camino, casi en el carril. Tuve que moverme para no golpearlo. Toqué el claxon, grité. El niño no se movió. Solo me miró mientras pasaba. Sus ojos. No podía verle bien la cara por la velocidad y la lluvia, pero sus ojos brillaban, como reflectores, amarillos, no humanos. Empecé a sudar. Llamé a mi esposa. Necesitaba escuchar una voz normal. No contestó. Eran casi las 12. Estaría dormida. Decidí salir de la carretera, tomar el siguiente pueblo, esperar a que amaneciera. Cualquier cosa menos seguir viendo a ese niño. Vi un letrero. San Pedro Tlalmanalco. 5 kilómetros. Tomé la salida. El camino hacia el pueblo era angosto, sin alumbrado, rodeado de árboles. Manejé despacio, y entonces lo vi adelante, en medio del camino. El niño, parado, mirándome de frente. Pisé el freno. Me detuve a metros de él. Nos quedamos así, el niño y yo, mirándonos, a través del parabrisas, con la lluvia cayendo. Me bajé del coche, no sé por qué. Tal vez porque necesitaba confirmar que era real, que no me estaba volviendo loco. ¿Estás bien? ¿Estás perdido? El niño no respondió. Solo me miraba. De cerca pude ver que algo estaba mal. Su ropa estaba seca, no mojada, a pesar de la lluvia, y sus ojos definitivamente no eran normales. Eran amarillos, brillantes, como los de un gato. ¿Dónde están tus papás? Nada. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El niño abrió la boca, pero lo que salió no fue una voz de niño. Fue un sonido, grave, distorsionado, como estática de radio, mezclada con un gruñido. Retrocedí. El niño dio un paso hacia mí. «No te acerques», le grité. Dio otro paso. Empezó a cambiar. Su cara se alargó. Su boca se abrió más de lo que debería. Mostró dientes, muchos dientes, afilados. Corrí a mi coche. Me subí. Cerré con seguro. Arranqué. El niño, o lo que fuera, se quedó parado ahí, viéndome irme. En el retrovisor lo vi. Su forma volvió a ser normal, solo un niño, parado en la lluvia. Manejé sin parar hasta llegar a Querétaro. Fueron las 2 horas más largas de mi vida. Cada sombra, cada árbol, cada reflejo me hacía pensar que lo vería otra vez. Pero no apareció. Llegué a mi casa como a las 2 de la mañana. Me metí directo a la cama. Abracé a mi esposa. No le conté nada. Pensé que con la luz del día todo tendría sentido. Que había sido cansancio, estrés, algo. Pero al día siguiente, mientras desayunaba, busqué en internet. Niño en carretera de noche. Apariciones en carretera México. Encontré cosas. Muchas cosas. Foros de choferes, de traileros, de gente que maneja seguido. Todos reportando lo mismo. Un niño que aparece en diferentes carreteras. Siempre de noche.
siempre solo, siempre en el acotamiento. Algunos decían que si te detienes, sube a tu coche, y nunca vuelves a ser el mismo. Otros decían que es un espíritu de un niño que murió atropellado, que busca que alguien lo lleve a casa. Dejé de manejar de noche durante meses. Cambiaba mis citas. Salía temprano. Me quedaba a dormir en hoteles, si se hacía tarde. Pero el trabajo es el trabajo. Y eventualmente, tuve que volver a manejar de noche. Fue hace 3 meses. Carretera a Pachuca, como a las 11. Y ahí estaba, el niño, parado en el acotamiento. Esta vez no me asusté tanto. Sabía que era, o al menos sabía que no era humano. Pasé de largo. Aceleré. No miré atrás. Y funcionó. No volvió a aparecer esa noche. Pero desde entonces lo veo seguido. No siempre. Tal vez una de cada 5 veces que manejo de noche. Diferentes carreteras, diferentes estados, pero siempre el mismo niño. Siempre la misma ropa. Siempre los mismos ojos amarillos cuando te acercas. He aprendido a ignorarlo, a no hacer contacto visual, a seguir manejando. Es como un peaje invisible, una presencia que aceptas cuando manejas las carreteras de noche en México. Otros conductores que conozco me han contado sus experiencias. Un compañero de trabajo vio a una mujer de blanco en la carretera a Cuernavaca. Otro vio a un hombre sin cabeza en Guanajuato. Parece que cada carretera tiene lo suyo, sus apariciones, sus leyendas, y todos los que manejamos de noche eventualmente nos encontramos con algo. La mayoría no lo cuenta, por miedo a que piensen que están locos, pero entre nosotros, los que sabemos, es algo que se acepta, algo con lo que aprendes a vivir. Ahora cuando manejo de noche voy preparado. Llevo una estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero, un rosario colgado del espejo. No sé si sirve de algo, pero me hace sentir mejor. Y cuando veo al niño, solo sigo manejando. No freno, no volteo, solo sigo. Porque he aprendido que las carreteras de noche no son solo para los vivos, son compartidas. Y mientras respetes eso, mientras no te detengas, mientras no interactúes, puedes pasar, puedes llegar a casa y despertar al día siguiente como si nada hubiera pasado. Pero siempre quedas marcado, porque una vez que ves lo que no deberías ver, una vez que sabes que hay más cosas entre el asfalto y la oscuridad, ya no manejas igual, ya no ves las carreteras igual. Siempre hay una parte de ti que está alerta, esperando, preparada para ver esa figura en el acotamiento, ese niño que nunca crece, que nunca se va, que siempre está ahí, esperando a que alguien pare, a que alguien cometa el error de ofrecerle ayuda. Y entonces, solo entonces, muestra lo que realmente es. Continuamos. Me llamo Rodrigo Castillo, y trabajo como auditor viajando por diferentes empresas del país. Paso como 15 días al mes en carretera, durmiendo en hoteles y moteles. Ya conozco cuáles son buenos, cuáles baratos, cuáles evitar. Tengo mis lugares de siempre en cada ciudad. Pero hace 4 meses tuve que quedarme en un lugar que no conocía, un motel de carretera que parecía normal, limpio, barato, disponible. Lo que no sabía era que ese motel llevaba años esperando huéspedes, y que yo sería el primero en mucho tiempo. Venía de Guadalajara hacia León, trabajo de auditoría que se complicó y salí tarde, como a las 8 de la noche. Mi plan era manejar 2 horas y pararme en algún hotel en Lagos de Moreno, pero el tráfico estaba pesado por un accidente, y cuando finalmente pasé esa zona, ya eran casi las 11. Estaba cansado. Me ardían los ojos. Necesitaba parar. Vi un letrero en la carretera. Motel Las Bugambilias, 2 kilómetros. No lo conocía, pero a esas horas no podía darme el lujo de ser selectivo. Tomé la desviación. Era un camino de terracería corto que llevaba al motel, un edificio de 2 pisos, estilo antiguo, pintado de rosa desteñido. Había un letrero de neón que decía «Vacantes». Parpadeando. El estacionamiento estaba vacío, excepto por una camioneta vieja. Me estacioné frente a la recepción. Todo se veía limpio aunque viejo, como de los años 80. Había luces prendidas en la recepción.
Buen señal, entré. Había un señor mayor detrás del mostrador, como de 70 años, con lentes gruesos, camisa de manga corta. Estaba viendo la televisión, me saludó con una sonrisa. Buenas noches. ¿Busca habitación? Le dije que sí. Perfecto. Tenemos disponibilidad. ¿Una noche? Asentí. Llené un registro viejo, de esos de papel. Le di mi identificación. Me cobró 300 pesos. Barato. Me dio una llave de metal, no tarjeta. Habitación 18. Segundo piso. Escaleras al fondo. Desayuno de cortesía, de 7 a 9 en el comedor. Subí mis cosas. La habitación estaba al final del pasillo del segundo piso. Abrí con la llave. El cuarto era sencillo. Cama matrimonial, un buró, televisión vieja, baño pequeño, olía a limpio, a desinfectante. Las sábanas se veían recién lavadas. Me di un baño rápido. Puse el despertador para las 6 de la mañana. Me acosté. Estaba tan cansado que me dormí en minutos. Me desperté como a las 2 de la mañana. Algo me había despertado. Un ruido. Escuché. Pasos. Alguien caminaba en la habitación de junto. La 17. Pasos pesados. De un lado a otro. Luego se detuvieron. Escuché una puerta abrirse y cerrarse. Más pasos en el pasillo. Alguien bajando las escaleras. Pensé que eran otros huéspedes. Me volví a dormir. Me desperté otra vez como a las 3. Ahora era música. Música baja, amortiguada, que venía de alguna habitación cercana. Sonaba como música de los 80. Baladas. Me levanté y me asomé por la ventana que daba al estacionamiento. Seguía vacío. Solo mi coche y la camioneta vieja. ¿De dónde venían los ruidos entonces? Tal vez del primer piso. O del personal del motel. Volví a acostarme, pero me costó trabajo dormir. La música seguía. Los pasos volvieron. Esta vez en varias habitaciones. Como si de repente el motel se hubiera llenado. A las 4 escuché voces. Conversaciones. Una pareja discutiendo en voz baja en la habitación del otro lado. Un niño llorando más abajo. Alguien arrastrando algo pesado. Me empezó a molestar. Me vestí y salí al pasillo. Estaba oscuro. Solo una luz al final cerca de las escaleras. Las puertas de las otras habitaciones estaban cerradas. Me acerqué a la 17, de donde había escuchado los pasos. Toqué. Disculpe, ¿está todo bien? Nada. Silencio total. Pegué mi oído a la puerta. No se escuchaba nada, pero segundos antes había ruido. Bajé a la recepción. El señor mayor seguía ahí, viendo la televisión como si nunca se hubiera movido. Disculpe, hay mucho ruido. ¿Hay más huéspedes? Me miró confundido. No, joven. Solo usted. No ha llegado nadie más. Le insistí. Estoy escuchando pasos, voces, música. El señor sonrió con tristeza. Ah, sí. A veces pasa. Este motel es viejo. Los sonidos viajan raro. Tuberías. El viento. No se preocupe. Pero yo sabía que no eran tuberías. Eran pasos claros. Voces claras. Volví a mi cuarto. Cerré con seguro. Me metí a la cama y puse música en mi celular con audífonos para no escuchar nada más. Logré dormir un poco. Mi alarma sonó a las 6. Me levanté. Luz del día entraba por la ventana. Me sentí mejor. La luz siempre hace que todo parezca menos amenazante. Me bañé. Me vestí. Empaqué mis cosas. Bajé a desayunar. El comedor estaba junto a la recepción. Entré. Había mesas con manteles de plástico. Una barra con café, pan dulce, fruta. Todo limpio. Recién puesto. Me serví café y pan. Me senté. Era el único. Comí rápido. Quería irme. El señor mayor apareció. ¿Qué tal durmió? Bien. Gracias. Mentí. No quería más conversación. Terminé. Dejé la llave en recepción. Pagué. Que tenga buen viaje. Salí. Mi coche seguía solo en el estacionamiento. La camioneta vieja también. Subí mis cosas. Arranqué. Salí del estacionamiento hacia el camino de terracería. Por el retrovisor miré el motel, y entonces lo vi. Algo estaba mal. Muy mal. El letrero de neón estaba apagado. Roto. Las ventanas del segundo piso,
Tenían las cortinas rotas, sucias, la pintura rosa estaba más desteñida, descascarada, como si el edificio hubiera envejecido décadas en segundos. Frené, puse reversa, regresé al estacionamiento, me bajé. Miré el motel con luz de día. Estaba abandonado, completamente abandonado. Las ventanas rotas, la puerta de la recepción entreabierta, pintura cayéndose, hierba creciendo entre las grietas del estacionamiento. Me acerqué a la recepción, empujé la puerta, crujió, entré, polvo, telarañas, el mostrador cubierto de mugre, la televisión vieja destrozada, sillas rotas, como si nadie hubiera estado ahí en años. Subí las escaleras, cada paso crujía. Llegué al segundo piso. El pasillo estaba oscuro, húmedo, olor a moho. Llegué a la habitación 18. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La cama tenía un colchón viejo, manchado, sin sábanas, polvo por todos lados, grietas en las paredes. El baño estaba destruido. Nada de lo que yo había visto la noche anterior. Nada. Bajé corriendo. Salí del motel. Mi corazón latía descontrolado. Revisé mi celular, la recarga que hice, el comprobante del pago de 300 pesos. Ahí estaba. Motel Las Bugambilias. Con fecha de ayer, busqué el lugar en Google Maps. Apareció, pero tenía una marca roja, permanentemente cerrado. Leí las reseñas. La más reciente era de hace 5 años. Motel abandonado, no entren. Me subí a mi coche temblando. Manejé sin parar hasta León. Llegué a mi hotel de siempre, me registré, me metí a la habitación, me senté en la cama, revisé mis cosas. Ahí estaba la llave de metal, la llave de la habitación 18. La agarré. Estaba oxidada, vieja, con telarañas pegadas. La tiré a la basura. Me bañé, traté de pensar con lógica. Había soñado todo. Había sido sonambulismo, pero el comprobante era real. El cargo en mi tarjeta era real, la llave era real. Llamé al banco, confirmaron el cargo. Motel Las Bugambilias, 300 pesos. Les pedí que investigaran. Me dijeron que lo harían. 2 días después me llamaron. Señor Castillo, ese cargo es extraño. El comercio está registrado pero inactivo desde hace 8 años. No deberían poder procesar pagos. Les dije que de todas formas me cobraron. Vamos a hacer la devolución. Esto es un error del sistema. Recibí mi devolución. Pero eso no explicaba nada. No explicaba dónde pasé esa noche. No explicaba al señor mayor. El desayuno. La habitación limpia. Los ruidos. Investigué más. Encontré artículos viejos de periódico. Motel Las Bugambilias. Cierra tras muerte de propietario. El artículo era de hace 8 años. El dueño, don Ernesto Villalobos, de 72 años, había muerto de un infarto en la recepción. El motel cerró. Sus hijos no quisieron continuar el negocio. Quedó abandonado. Había una foto de don Ernesto en el artículo. Era él, el señor que me atendió. El mismo, exactamente igual. Sentí que me faltaba el aire. Me hospedé en un motel atendido por un hombre muerto. Dormí en una habitación que llevaba años abandonada. Comí desayuno que no existía. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? He pensado mucho en eso. Tal vez don Ernesto sigue ahí, haciendo lo que siempre hizo, atendiendo su motel, sin saber que está muerto, o sabiéndolo pero sin importarle, manteniendo el lugar funcionando para los pocos viajeros que se atreven a entrar, dándoles un lugar limpio, seguro, aunque solo sea una ilusión que dura una noche. Y los ruidos que escuché, las voces, los pasos, tal vez eran otros huéspedes de hace años, de décadas, todos atrapados en ese motel, reviviendo sus estancias, una y otra vez. No he vuelto a pasar por esa carretera. Tomo rutas más largas pero evito esa zona. Algunos compañeros de trabajo me han preguntado por qué. No les cuento, suenan a locura, pero guardo el comprobante, la foto que tomé del motel abandonado a la luz del día, como recordatorio de que hay lugares que no cierran aunque deberían, lugares que siguen funcionando en algún plano que no entendemos, y que si tienes la mala suerte de llegar ahí de noche, cansado,
necesitado, te reciben, te dan techo, te dejan dormir. Pero cuando despiertas, cuando ves la realidad, entiendes que pasaste la noche en un lugar que solo existe para los que están perdidos, o para los que ya no están. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.